Bueno, confirmo, soy María José. Pero en todo caso, alias Pepa, todo el mundo me conoce como Pepa, así que los invito a que me pueden decir así después también en las mesas. Un orgullo estar acá, me encanta también, he visto caras conocidas, pero también la idea hoy día es hacer un tránsito con este súper título, maximizar el potencial del capital humano a través de habilidades y diversidad, pero vamos a hacer un camino, ¿ya? Aquí junto con Felipe, bueno, esto va a ser lo más difícil, mantenernos en el cuadrito. Si te puedes presentar. Hola, buenas tardes. Soy Felipe de la Rosa. Para mí esto ya es un trabajo de inclusión. A diferencia acá, yo no he visto ninguna cara conocida, ¿ya? Yo mentalmente soy eléctricamente deformado, ¿ya? Pero muy apasionado de esta materia. Así que de verdad para mí hoy día esto es un caso de diversidad, ¿ya? Entiéndanme por favor que mi percepción y mi forma de estructural mental es muy distinta quizás a la que está hoy día en la mesa, pero con muchas ganas, ¿cierto?, de poder acompañar a María José y explicar un poco y contar los casos de éxito asociados a esto. Súper. Entonces, para comenzar, yo les dije, les voy a contar una historia que obviamente van a haber cosas que se van a repetir de todo lo que hemos estado hablando acá. Pero esta historia obviamente parte desde estos ambientes inciertos, pero que el mundo ya no volverá jamás a ser el mismo. La pandemia efectivamente marcó un antes y un después. Y no solo la pandemia, cambio climático, la inflación, desabastecimiento, guerras, que hoy día nos ponen en una mirada absolutamente distinta. ¿Cuál es el...? Si pensamos un poco lo que dice aquí, es un mundo frágil, ansioso, no lineal y incomprensible. Y ahí, los equipos de capital humano tenemos que ser, por ahí alguien lo dijo también en una charla, nosotros tenemos que ser la punta de lanza. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos para que efectivamente podamos traer al resto de la organización desde una mirada estratégica. Porque es una nueva realidad y no hay nada que hacer. Y nos gusta o no nos gusta, aquí estamos. Entonces, la mirada de las tendencias globales de capital humano que les quiero comentar un poquito, ese es un estudio que hace Deloitte todos los años, abarca a un N aproximado de 14.000 personas, de más de 90 empresas a nivel global. Todos los años vamos sacando distintas tendencias. El año pasado se hablaba del mundo sin fronteras, mucho ligado justamente a este ambiente más híbrido, a las habilidades diversas, y este año hablamos de un mundo sin límites. ¿Por qué un mundo sin límites? Porque igual hoy día quiero ayudar a pensar de una forma distinta y esta charla tiene mucho que ver justamente con un pensamiento diverso también desde la función que hacemos en recursos humanos. Cómo miramos al colaborador de una forma distinta dentro de un ecosistema de trabajo y no como un individuo. El trabajo en sí mismo, no como un perfil de cargo, sino que por todas las diversidades y límites fuera del trabajo que la persona también integra dentro de la organización. El compromiso desde la confianza, como decía Ramiro. La cultura, esto también va a ser la cultura no como algo único o estático, no como nosotros tenemos esta cultura, sino que cómo miramos para tener, y como la palabra en inglés es embrace, pero como abrazamos que todas las organizaciones tienen microculturas, y eso no es malo, porque cada microcultura nos agrega una mirada también diversa de la forma de hacer las cosas. El tema es cómo le damos un alineamiento a eso, no tratando de tener una cultura única. Y por último, la mirada de la productividad, pero nosotros lo llamamos las tendencias desde el rendimiento, del rendimiento humano, porque no es solo productividad, como ahí hablaba la Ignacia de Antofagasta Minerals, sino que es productividad, pero dentro con el componente humano dentro de nuestras mediciones. Lo que les quería decir justamente estas tendencias es esa mirada que todo va cambiando. La sostenibilidad humana tiene que ver con el valor humano que hoy día buscamos que las personas sientan dentro de la organización. La paradoja de la transparencia tiene que ver mucho con lo que decía Ramiro. Hoy día esta mirada es de la confianza, pero ¿qué significa confianza cuando todos hemos estado en las redes sociales y toda la información está en todas partes? Entonces la transparencia es desde la paradoja de cuánto ayuda y cuánto entorpece a tomar decisiones de personas. Cuánto estamos dispuestos a transparentar datos para poder hacer mediciones de productividad y rendimiento humano. El déficit de la imaginación es súper interesante porque es como todo este auge de la inteligencia artificial, sumamente relevante, pero
¿En qué sentido, de qué forma nos puede humanizar también? Cómo estamos dejando quizás de hacer cosas porque hay inteligencia artificial. Por ahí hay un meme que es muy bueno que resume esto. Yo no quiero una inteligencia artificial que haga mi diseño creativo para que yo haga o pueda lavar los platos y lavar la loza, o sea, y lavar la ropa. Yo quiero una inteligencia artificial que me lave la ropa y los platos para poder hacer diseño creativo. Pero eso no existe, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda nuestra capacidad única como seres humanos? Ahí habla justamente de las microculturas que ya les comenté, cómo ocupamos el juego, la gamificación justamente para promover la creatividad, y esto más allá de la productividad que les comentaba, pensando en el desempeño mucho más humano para, y aquí viene la parte wow, en un recursos humanos sin límites, porque pensar todo esto implica pensar distinto. Nuestro sistema de desempeño, nuestro sistema de selección de personas, nuestros sistemas de medición de rendimiento. Y hay que cambiarlo todo si queremos realmente mirar hacia las habilidades y la diversidad. Y todo esto, más allá de lo que sean las tendencias de capital humano, lo importante, y lo que les quiero traer hoy día, es que en toda esta encuesta lo que se vio es que el 74% dice que esto es sumamente importante, pero solo un 10% dice que la organización está haciendo cosas para aceptar estos desafíos. ¿Qué significa la brecha entre el saber y el hacer? Sabemos que tenemos que hacer un cambio. Sabemos que el mundo está cambiando. Sabemos que tenemos que pensar en los recursos humanos de una forma distinta. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si se fijan en alguno de estos, la mayor brecha justamente se da en la paradoja de la transparencia, que tiene que ver con los datos, con la información y cómo generamos esa confianza a través de los datos para poder gestionar datos de personas, por ejemplo. El 88% dice que es clave, pero solo un 13% está haciendo acciones en este momento. Entonces, esa es un poco la mirada, ¿ya? ¿Cómo tenemos que ir más allá? ¿Y por qué esto es importante? Porque hay 4 cambios clave que tenemos que hacer desde los recursos humanos en este tránsito que les quiero hacer, que justamente el primero es la mirada de trabajo a habilidades. Y aquí empezamos a meternos ya en la carne de lo que estamos hablando. Tenemos que dejar de ver al trabajador como un perfil de cargo y un rol. Y yo sé que esto es muy difícil, especialmente para gestión hoy en día. Hoy día todos gestionamos por descriptores de cargo. Esa es la forma, efectivamente, de hacer el trabajo hoy. Esta mirada dice, miremos las habilidades. Y debo decir que por ahí hablé con Ignacio de SIDS, porque lo que ellos están haciendo para mí fue genial, porque ahí estamos mirando justamente pools de talentos, de habilidades, que es un poco esta mirada. Lo que importa es lo que la persona me entrega y la habilidad que entrega la persona, más que el título o la descripción de cargo que esa persona haga match. Por otro lado, de empleado ecosistema de talento, que es un poco lo que les comentaba, talentos mucho más amplios, diversos, dinámicos. La palabra habilidad y diversidad empiezan a ir de la mano. Si queremos también llegar a la diversidad dentro de nuestros proyectos de diversidad e inclusión, tenemos que mirar ecosistemas dentro de nuestra organización que permitan flexibilizar todo, generando también una rápida experimentación que las organizaciones, más allá de las culturas, podemos ser más jerárquicos, podemos ser más burocráticos, no importa, pero permitamos experimentación, prueba, aprendizaje, iteración, que efectivamente las personas se puedan desarrollar y mostrar esa habilidad en el día a día. Y esta transición basada en habilidades quiere decir eso, mirar a la persona en su capacidad completa, no solamente esa capacidad técnica o de formación, sino que la capacidad humana, su potencial incluso, sus intereses y sus motivaciones. Y este pool de talento, por ejemplo, que se mostraba, también cómo lo podemos hacer interno, porque si tenemos habilidades y habilidades diversas dentro de la organización, también cómo podemos ir rotando dentro de la misma organización en pos de esas habilidades más que del perfil de cargo estático. Aquí más que nada, y quiero alinearlo también con lo que se ha dicho, lo más importante, porque estos son un poco de tips de cómo hacemos esto realidad, pero construir este centro de habilidades, un poco lo que les decía, esta mirada sin límites de los recursos humanos, desde los datos, desde la tecnología, desde la gobernanza, desde cómo impulsamos decisiones distintas
pensando en una organización basada en estas habilidades. ¿Y por qué? Porque garantiza talento adecuado en la necesidad adecuada, la persona correcta efectivamente haciendo la tarea correcta porque sabemos que tiene la habilidad para llevarla a cabo. Y la garantiza una combinación adecuada de habilidades similares y diversas para lograr equipos de alto rendimiento. Porque justamente lo que buscamos es equipos diversos. Los equipos diversos, cuando nosotros hablamos de equipo de alto desempeño y pensamos en esa diversidad de personas, son, como parece ahí, la producción puede aumentar hasta en un 15%. ¿A quién no le gustaría eso? ¿Por qué nos cuesta tanto entonces la incorporación de la mujer, la incorporación de personas con discapacidad, la incorporación de personas con neurodivergencia, que es un poco a donde vamos a llegar? Porque vamos de a poquito, como que la diversidad la vamos viendo como por modas. Está todo este boom que me parece correcto, especialmente porque soy mujer, de eliminar la brecha de género. Perfecto, vamos por la brecha de género. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Vamos como de pasito chiquitito, chiquitito. Y la idea aquí es mirar el equipo diverso, traer habilidades que no pensábamos que podían realmente favorecer a nuestra producción. Y en esta mirada entre la diversidad, porque la diversidad es la contribución de esa persona, ¿cierto? Ahí está la habilidad, perfecto. Pero la inclusión es cómo transformamos esta diversidad en resultados, que la persona se sienta valorada e incluida en la organización, y ahí vamos a ver un poco con Felipe cómo lo hemos llevado a cabo también desde esta mirada de la neurodiversidad. Pero antes de llegar a eso, los equipos inclusivos son 8 veces con mayor probabilidad de tener mejores resultados comerciales, 6 veces más de ser más ágiles o con respuestas más efectivas. Y lo vamos a ver desde el caso. Los perfiles neurodivergentes pueden tener capacidades, son mucho más creativos y pueden ser más rápidos también. Tener 2 veces más probabilidad de sobrepasar metas financieras, ser 6 veces más innovadores y tener 3 veces más probabilidad de tener un alto rendimiento. Qué bonito suena en el papel. ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Cómo lo hacemos realidad? ¿Cierto? Súper, gracias, María José. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy día tenemos un caso cercano o convivimos con alguien que pueda tener una capacidad o una neurodiversidad? Varios. ¿Cierto? Perdón. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Ya, sí. Sorry, repito la pregunta de nuevo. ¿Cuántas personas, cierto, de las que estamos acá hoy día convivimos o tenemos casos cercanos de personas que tengan, cierto, una neurodiversidad o una capacidad diferente? Somos varios. Y incluso si vemos la estadística, rompemos la estadística. La estadística dice que entre un 15, ¿cierto? Y un 20, un 10 y un 20% de la población tiene una neurodiversidad. Pues sacamos la cuenta acá en la sala, somos mucho más. ¿Ya? Por lo tanto, es parte de la población, es parte de lo que nosotros vivimos, ¿ya? Y hoy día, ¿cómo entendemos, cierto? ¿Cómo hacemos que las personas que tengan una capacidad distinta, cierto? Efectivamente, ya somos capaces de identificarlos, ¿cierto? Sabemos que son diversos, pero hoy día, ¿cómo tomamos la acción y cómo somos capaces efectivamente de incluirlos? ¿Ya? Desde mi perspectiva, siempre pueden haber muchas más, ¿cierto? Y, insisto, no soy experto en la literatura, pero claramente, ¿cierto? Hay una componente no menor que tiene que ver con los sesgos. ¿Ya? Automáticamente, ¿cierto? Al hablar de neurodiversidad, se coloca la chapa, ¿cierto? Pero además, hoy día, ¿cómo educamos, ¿cierto? A las organizaciones, ¿cierto? A los líderes de los equipos, a entender cuáles son las virtudes y cómo utilizamos este talento cautivo que tienen las personas dentro, ¿cierto?, de este porcentaje. ¿Ya? Obviamente no voy a entrar en detalle de cada uno, pero para entender más que nada que tampoco cuando hablamos de neurodiversidad, automáticamente es personas dentro del espectro autista, ¿cierto? Hay muchas otras condiciones, ¿cierto?, con virtudes y talentos, y el secreto del éxito, que claramente no soy quien lo tengo, pero es cómo efectivamente capturamos, ¿cierto?, potenciamos esos talentos y somos capaces, ¿cierto?, de incluirlos efectivamente, ¿cierto?, que se sientan realizados, ¿ya? Y que vean que efectivamente su capacidad y su talento entrega valor donde están trabajando, donde están desempeñando. ¿Ya? En línea con lo que estaba comentando recién, ¿ya? Muchas veces pensamos que, insisto, muchos juicios,
Oiga, alguien dentro del espectro autista, tiene una tremenda capacidad de manejo de información. Pero tiene una baja concentración. O sea, estamos llenos de sesgos, ¿ya? Lo importante y lo más relevante acá, ¿cierto?, es cómo somos capaces de identificar esos talentos y los potenciamos. Muchas veces caemos, ¿cierto?, que cuando buscamos un plan de desarrollo o buscamos un perfil, buscamos a alguien que tenga un talento, ¿cierto?, pero me voy a enfocar en trabajar sus brechas. ¿Cómo nivelo las brechas que tiene? ¿Por qué no pensamos distinto hoy día y tomamos un talento y potenciamos ese talento en vez de buscar un perfil que cumpla con todo? Y eso es un poco hoy día lo que quiero también dejar a los invitados y quiero comentarles un poco más adelante con el caso de éxito, ¿ya? Es identifiquemos esos talentos, ¿ya? Y vámonos a la acción. Yo no he visto los números en realidad, pero me siento orgulloso de formar parte de ese 13%. ¿Ya? Y al final del ejemplo y todo quiero dejar los invitados, ¿ya?, a que sumamos, ¿ya? Y ojalá que si un próximo año nos volvemos a juntar, ya no sea un 13. Sí, y ahí como para ponerlos en contexto, como si se fijan, hemos hecho una transición de lo súper general hasta llegar al caso. Y este caso tiene que ver con un programa motivado justamente desde el impacto social y de cómo generar equipos diversos. Esto surgió en Deloitte hace un año, ¿ya? Y como parece ahí al principio, juntos estamos impulsando un cambio positivo y fomentando la inclusión en la industria tecnológica. ¿Y por qué el juntos? El juntos no es menor. Y esa es la invitación hoy día. ¿Y por qué vinimos a compartir esta experiencia acá? Porque el juntos es con ustedes. Obviamente, nosotros somos una empresa de consultoría. Nosotros vendemos servicios profesionales. Pero más allá de eso, si no tenemos un cliente, en el caso aquí de BHP representado por Felipe, que compre esta idea y sea lo suficientemente audaz para decir, voy a incorporar estos perfiles en mi equipo, en mi proyecto, esto no funciona. Entonces, ¿cómo construimos de la mano juntos un equipo mucho más diverso y finalmente un mundo mejor, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Aquí algunos puntos que les quería así mencionar. Esto inicia, ya llevamos un año, casi julio de 2023, pero aquí lo importante es que si se fijan en este número de acá abajito, cuando lanzamos el programa, obviamente aquí se pidió específicamente personas que tuvieran dentro del espectro autista. Tuvimos 80 solicitudes. De esas 80 solicitudes, el 70% tiene un título, ¿ya? Que es súper importante cuando hacemos selección de personal, pero tienen un título. Y el 59% estaba desempleado. Hay un 59% de esas 80 personas buscando hoy día trabajo en el área de tecnología. Ahí están, vayan, ahí están esperándolos, ¿sí? El proceso de selección, finalmente nos quedamos con 35 candidatos que cumplieron estos criterios, 9 candidatos fueron priorizados para la formación, y aquí es importante porque esto es un programa. A estos 9 candidatos pasaron por todo un proceso de capacitación y onboarding. Finalmente, después de terminado todo el proceso, 4 personas fueron contratadas en Deloitte para trabajar como parte de nuestro programa. Y sí, es súper importante, lo quiero mencionar, todo esto asociado por, siempre me sale súper mal el nombre, pero Specialist Term, muy bien, gracias, que es una organización sin ánimos de lucro y que tuvimos un coaching de 12 meses para los equipos y para los directivos, justamente porque, como decía Felipe, el sesgo no está en ellos, el sesgo está en nosotros. Y eso es un cambio de mindset súper importante, especialmente, y aquí Felipe también lo va a mencionar, pero en la puerta de entrada, cuando te llega el currículum de esa persona, por lo general, hasta nuestra inteligencia artificial lo va a desechar, porque puede tener lagunas de trabajo, porque puede no tener la formación que buscamos. Entonces, ese es cómo hacemos ese cambio. Y este programa nos abrió la puerta justamente, y aquí muy agradecido, para que efectivamente BHP, y aquí nos va a contar Felipe su experiencia, tomaron la decisión de contratar y de incorporar a uno de estos perfiles en uno de nuestros proyectos. Gracias. Tenemos un propósito, obviamente, y tenemos que hacer el branding también como corresponde, ¿cierto? Pero buscamos, ¿cierto?, poder juntar recursos y personas para un mundo mejor. Súper simple. Cuando me junté por primera vez a escuchar un poco el programa, a entender qué es lo que se buscaba, antes de seguir conversando,
detuve un poco la conversación y pedí una sola cosa. No vamos a hacer pilotos, no vamos a hacer pruebas. All in. Porque o generamos el cambio o nos quedamos a medio camino. ¿Ya? Y efectivamente nació la oportunidad de ir all in, de cambiar la forma de trabajar. ¿Ya? O sea, yo hoy día no hago este tipo de trabajo si no es así. ¿Ya? Y estoy convencido que hoy día el principal desafío es cómo seguimos eliminando estos sesgos, cómo hoy día filtramos, ¿cierto? Cómo hoy día reclutamos personas de una forma distinta, porque vamos a seguir excluyendo muchas personas quizás con estas capacidades, porque no todo es igual, es un rango, tienen capacidades distintas. Hay personas que pueden analizar una cantidad de data y pantallas al mismo tiempo que es impresionante. Hay personas del mismo espectro que no entienden cuánto es 2 más 2, pero pueden aprender 4 idiomas solos. Entonces, ¿cómo efectivamente seguimos trayendo ese talento para poder ayudarnos a trabajar de esta forma? ¿Qué fue el caso en general, cierto? A mí me toca liderar el área que desarrolla proyectos, ¿ya? Proyectos tecnológicos, y lo que buscamos hoy día es cómo hacíamos distinto la revisión de la calidad, ¿cierto?, del trabajo en aplicaciones. ¿Ya? Ese es un poco el concepto. ¿Ya? ¿Teníamos personas, teníamos servicios que hacían eso? Sí. ¿Ya? Pero hoy día vimos esa oportunidad, ¿cierto?, de poder hacerlo distinto. Y el resultado del trabajo fue impresionante. ¿Ya? La verdad hoy día es que, de hecho, yo me aseguré, antes de venir a estar acá parado frente a ustedes, de recopilar todos las visiones o impresiones de las personas que trabajaron directamente con este equipo. Y el factor común fue, si a mí no me hubiesen dicho de que este equipo de personas eran del espectro autista, yo no me hubiese dado cuenta. Entonces, para mí hoy día es lo más rico, porque efectivamente quedo satisfecho que fuimos capaces de tener una inclusión real. Ojalá que ahora en adelante le quitemos incluso el apellido, ojalá, ¿ya? Y no generemos ese sesgo. ¿Ya? Como dijo María José, llevamos un año trabajando así, ¿ya? Es un proyecto que ya está prácticamente cerrado, ahora es ¿qué viene ahora? ¿Ya? Trabajo hay mucho, tenemos que asegurarnos, sí, de efectivamente, hoy día no solamente capturar, ¿cierto?, que es un año que ya capturamos a estas personas, hoy día cómo las motivamos, ¿cierto?, cómo las seguimos desarrollando para que efectivamente el talento que está aquí lo retengamos. ¿Ya? Llega más que nada, ¿cierto?, nuestro negocio es sacar cobre. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos siempre tiene que estar ligado con la faena, con quien efectivamente ve el beneficio. ¿Ya? Dentro de las cosas hoy día, el equipo que vio directamente el beneficio de esto es quien está aquí hablando. ¿Ya? No lo voy a leer textualmente, pero efectivamente no solamente nosotros como ejecutores, sino que quien usa efectivamente la herramienta está orgulloso de que hoy día hayamos cambiado la forma de trabajar y hoy día efectivamente hayamos dado un paso mucho más adelante, que ya no es una diversidad de género, de raza, de etnia, sino que hoy día efectivamente hoy día estamos buscando talentos distintos y asegurarnos que esos talentos puedan seguir trabajando con nosotros. Súper. Y como todo, y como también muchas personas han dicho de los que estuvieron parados acá adelante, nada pasa sin el liderazgo. Y por eso también queremos terminar aquí. Felipe lo cuenta, pero también hay una decisión desde el rol de tomar esa decisión, de decir, vamos a ser audaces, vamos a cambiar esa brecha. Y quizás piensen, es poquito, partimos con 4 personas, pero hay que partir. Seamos esa chispa. Y el liderazgo, me encanta ese video de la chispa que enciende el movimiento. Si alguno no lo ha visto, está en YouTube. Busquen el chico bailando solo. Generar esa chispa está en nosotros, pero no solo en nosotros como recursos humanos, que me imagino que la gran mayoría de las que está acá es de recursos humanos, pero desde el liderazgo. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros líderes o líderes de otras áreas, como por ejemplo Felipe, desde el área de tecnología, empiece a mirar a los colaboradores en no hacer, como sale ahí, el trabajo más humano y desde esta diversidad, esta mirada diversa, no quiere decir que no miremos los resultados o las prioridades del negocio, sino que cómo vamos a mejorar eso, siempre con esa mirada de potenciar y de mejorar. Los líderes tienen la responsabilidad de hacer el cambio de paradigma, que lo resumimos en todo lo que hemos estado hablando en 4 cosas. Reajustar las prioridades de la organización, realmente, porque la prioridad tiene que ser
nuestras personas. Sin personas la organización no funciona. Evolucionar las estructuras de gobernanza, tenemos que mirar de forma distinta cómo estamos gestionando las formas de trabajar internamente. Fomentar la seguridad psicológica, está claro, si pensamos en equipos diversos, basados en habilidades, con inclusión, por supuesto que tiene que haber una seguridad psicológica a la base, pero lo más importante, incorporar estas habilidades diversas. No tener miedo, y ahí está la parte de experimentación, no terminar de fallar, porque como dice Felipe, no es ponerle el título a la persona. Obviamente parte por ahí. Cuando hablamos de los temas de las brechas de género, habían cuotas. Cuando ya alcanzamos y pasamos la cuota, dejamos de mirarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con estas otras capacidades distintas y diversas? ¿Y cómo las metemos en ese pool? Sin ese sesgo que hoy día nos puede tener un poco ciegos. Y eso es lo que les queríamos transmitir el día de hoy. Ahí hay un QR que no necesariamente no va a lo que específicamente hablamos, pero sí porque en Deloitte estamos en una campaña que se habla de la diversificación justamente del talento, y ahí hay un point of view que justamente habla de esto y desde la polifuncionalidad, desde la industria de energía, recursos industriales, ahí está también la minería, y los invitamos a que lo puedan descargar, y esta campaña va a seguir también, después viene con temas de diversidad e inclusión y viene finalmente también con esta mirada de la diversidad del talento. Y aprovecho de ofrecer, si alguien quiere, me pueden pasar sus mails posteriormente y yo les puedo mandar el estudio completo con las tendencias Capital Humano 2024. Muchas gracias.